por lo que vas a hacer en esta mañana, Dios mío. Yo te pido, Señor, que traigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que no se pierdan, Señor, la oportunidad de congregarse, Dios mío. Quita los obstáculos que quizás el enemigo ha puesto, Señor. Quita las piedras de tropiezo, Señor, para que ellos no vengan y reciban tu palabra, Señor. Yo te pido que los inquietes, Señor, que los motives, Señor, para que vengan a buscar tu rostro, Señor, mientras puedas ser hallado, Señor. Inquieta a tu iglesia, Señor. Inquiétala a buscarte, Señor, a darte el primer lugar a ti, Señor. Tú te mereces el primer lugar, Dios mío. Tú te mereces el primer lugar en nuestras vidas, Señor, porque tú nos has dado lo mejor, Señor, a tu Hijo. Amado Jesucristo, nos lo has dado, Señor. ¿Por qué no dar nosotros lo mejor por ti, Señor? Inquieta tú a nuestros hermanos, Señor, a que vengan, Dios mío. Quita toda oposición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios mío. Que puedan venir y alcanzar la palabra, Señor. Ya que no alcanzaron la alabanza, que alcancen la palabra, Dios mío. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Queremos que ellos reciban, Señor, también. Queremos que ellos sean bendecidos, Señor. Que ellos sean edificados también, Dios mío. Somos un solo cuerpo contigo, Dios mío. Y queremos, Señor, que tú los traigas, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de ellos. También te doy gracias por la palabra que me has dado, Señor. Padre, esta palabra yo creo que será de gran bendición para tu iglesia, Dios mío, que los ayudará a avanzar, Señor. Yo te pido que abras el entendimiento de cada uno de los hermanos que está aquí, Señor. Que ellos puedan entender tu palabra, Señor. Que tu palabra que no regresa vacía, Señor, dé un fruto a un 100 por uno, Señor, en cada uno de mis hermanos, Dios mío. Que pueda ser asimilada, Señor, y que pueda ser de edificación para cada uno de ellos, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y creemos que tú, Señor, hablarás a través de mi boca, Señor. Que no serán mis palabras, Dios mío, sino que serán las tuyas, Señor, a través de mí, Señor, para edificar a tu iglesia, Señor. Una palabra que los va a empoderar, Señor. Una palabra que los va a ayudar a avanzar, Señor, en medio del camino, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. Bueno, el tema acerca del cual les voy a hablar en esta mañana es la desobediencia. Pero lo primero que tenemos que ver, ¿qué es la desobediencia? Es tomar decisiones contrarias a lo que Dios nos ha dicho que hagamos, a lo que Él ha establecido en su palabra. Cuando nosotros tomamos decisiones contrarias a las que Dios nos ha establecido, nosotros estamos siendo desobedientes. Esa básicamente es la desobediencia. Y les voy a hablar de varios personajes bíblicos que entraron en desobediencia, que no tomaron en cuenta el consejo de Dios, sino que hicieron su propia voluntad. Y por ende la desobediencia que trae consecuencias. La desobediencia puede traer muchas consecuencias, como es la muerte espiritual, muerte física, en fin, maldiciones para nuestros hijos. Todo eso lo puede desencadenar la desobediencia. Entonces, les quiero hablar primero de Lucero. Sabemos que el diablo, cuando estuvo en el cielo, él tuvo un alto rango allá. Él era un querubín. Él tenía un alto rango en el cielo. Y no solamente tenía un alto rango, de él salía la alabanza. Él era el que dirigía la alabanza en el cielo. Imagínense ustedes, la alabanza que se le rendía a Dios, él era el que cantaba, de él salía la música para adorar a Dios. Pero un día Dios lo exaltó y se llenó de altivez, se llenó de orgullo, porque Dios le había dado una palabra lo había felicitado por el trabajo que estaba haciendo, y se le vino la fama a la cabeza, como decimos acá. Se le vino la fama a la cabeza y quería ser como Dios, y quería quitarle el trono a Dios. Imagínense ustedes eso. Solamente en su mente podía pasar eso, ¿verdad? Y no solamente hizo eso, convenció a la tercera parte de los ángeles para rebelarse en contra de Dios. La tercera parte de los ángeles los engañó para quitarle el trono a Dios. Y Dios, como todos lo saben, inmediatamente lo lanzó a la tierra con todos sus ángeles. Perdió el cargo y sabemos que están en el infierno con sus ángeles, que ahora no son ángeles, sino que son ¿qué? Demonios. Perdió la autoridad
perdió el privilegio de dirigir la alabanza en el cielo, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Esto es algo grande, pero él no se conformó y nació el pecado en él y se llenó de soberbia y quiso ser como Dios. ¿Y qué consecuencias trajo? Perdió el cargo que tenía, perdió el privilegio de estar en el cielo, ahora está en un lugar horrible, perdió la belleza porque era hermoso también, era un querubín hermoso. Todo eso lo perdió. ¿Por qué? Por rebelde, por rebelarse en contra de Dios, por ser un desobediente. Y hoy en día está condenado, con sus demonios él está condenado al lago de fuego. Por eso él quiere que las personas se vayan con él para allá. Él quiere que las personas entren en desobediencia, quiere engañarla para que también se vayan con él para allá. Como sabe que ya está condenado, ya no tiene ningún tipo de esperanza, engaña a la gente, la lleva al pecado y por ende a la desobediencia, para que estén allá con él. Por eso es que tú y yo debemos estar apercibidos y ser obedientes a nuestro Padre Celestial, cumplir los estatutos que Él colocó en su palabra, cumplir y hacer su voluntad, lo que Él nos diga que hagamos, hacerlo. Otro personaje que quiero hablarles es Adán y Eva. Leamos la palabra, Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando lo encuentren me dicen un fuerte amén. Aquí vamos a hablar, ellos también entraron en desobediencia a Dios. La serpiente, 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto, de ningún fruto de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de los frutos de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del árbol que está en el medio del huerto que no se permite comer. Dios nos dijo, no deben comerlo. Miren que Dios le dijo muy claramente que no debían comer de ese árbol, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como ¿quién? Como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de la higuera para cubrirse. Y aquí vamos a pasar al 10, que es cuando Dios le pregunta al hombre que por qué se escondió. El hombre le contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? Aquí vemos otro ejemplo claro de lo que es la desobediencia. Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todos los árboles podían comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Podían comer cualquiera menos ese. Pero la serpiente, que sabemos que tipifica al enemigo, comenzó a decirle que si comía iba a ser como Dios. Y aquí vemos el papel del enemigo, que vino ¿qué? A robar, a matar, a hurtar. Él es el padre de toda mentira, como les dije inicialmente. Quiere engañar a la gente para que entren en pecado y en desobediencia a Dios. Y cuando ella le dijo que iba a ser como Dios cuando comiera de ese fruto, la convenció y la engañó. Y ella comió y le dio a su esposo. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? Murieron espiritualmente. A partir de ese momento se le abrieron los ojos. Se había ido la inocencia que tenían. Inmediatamente notaron su desnudez y sintieron vergüenza. Comenzaron a taparse y se escondía de Dios. Y sabemos que Dios se da cuenta de todo. Y le preguntó al hombre: ¿pero por qué te estás escondiendo? ¿No será que habrás comido del fruto que te dije que no comieras? Y fue cuando le dijo:
la mujer que me diste como esposa me dio a comer y yo comí. Entonces la serpiente le dice, Eva le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí vemos el caso cuando Dios nos llama y nos dice, nos llama a cuenta, tendemos a echarle la culpa a los demás de las cosas que nos pasan. Adán le echó la culpa a Eva. La mujer que me diste como esposa me lo dio. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y sabemos que Dios es justo. Y Dios a cada uno le dio el pago por las consecuencias de la desobediencia. Hermanos, ellos lo tenían todo. En ese lugar lo tenían todo. ¿Cómo se le ocurría a ella creerle semejante mentira al enemigo de que iban a ser como Dios? Impresionante, ¿verdad? El hombre muchas veces no es conforme con las cosas que Dios le ha dado, con las cosas que Dios le ha otorgado y quiere siempre tener más de la cuenta. Y esto le pasó a la mujer. Ella quería ser como Dios y hizo que su esposo comiera. Y los dos entraron en desobediencia y en pecado inmediatamente. Perdieron todos los privilegios que tenían, porque más adelante Dios los sacó de ese lugar hermoso donde lo tenían absolutamente todo. ¿Por qué? Por tomar decisiones contrarias a las que Dios les había dicho que hicieran. Entraron en desobediencia, entró el pecado en ellos. Esa naturaleza pecaminosa la heredamos nosotros. Todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva, y esa naturaleza pecaminosa corre por nuestras venas. Eso lo heredamos. La desobediencia abarca generaciones, no solamente afecta a la persona que lo cometió, sino a generaciones enteras. Nosotros heredamos esa herencia de ellos, del pecado. Por eso es que usted ve que el hombre siempre tiende a ir a las cosas malas, siempre le gusta inclinarse hacia lo malo. ¿Por qué? Porque por su sangre corre esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva. Esto lo heredamos de ellos. Por eso el hombre siempre prefiere o tiende a irse a las cosas malas. Siempre está pensando lo malo. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva. Son maldiciones que heredamos de ellos. Lastimosamente es así. Todo eso lo trae la desobediencia. ¿Y cuál fue una de las consecuencias que vino para la mujer? Querrás gobernar. Ahora vienen las consecuencias. Ya le hablé de algunas. Y esta es otra. Querrás gobernar sobre tu marido, pero tu marido gobernará sobre ti. Y cuando des a luz a tus hijos, tendrás terribles dolores. Y es una evidencia que todas las mujeres que quieran tener a sus hijos tienen que sufrir terribles dolores. ¿Por qué? Por la desobediencia de Eva y de Adán. Todo eso fue consecutivo para todas las mujeres hoy en día. Y al hombre le dijo, tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. El hombre no tenía que trabajar, él lo tenía todo en el huerto, todo lo tenía ahí, pero se dejó llevar y se dejó engañar por Eva y por la serpiente y perdió los privilegios. Ahora tenían que salir del Edén y ganarse el pan con el sudor de su frente. Ahora tenían que trabajar, y es una evidencia que todos nosotros, los hombres, tenemos que trabajar para poder conseguir el pan, el sustento de nuestros hogares. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de ellos. Y quiero hablarte ahora de otro personaje que también entró en desobediencia, uno llamado Sansón. Sansón fue un hombre que desde su nacimiento un ángel del Señor se le apareció a su mamá y le dijo que iba a tener un bebé, el cual iba a nacer, el cual no podía tomar vino ni ninguna bebida alcohólica, el cual se iba a consagrar como nazareno a Dios, no se le podía cortar el cabello. Dios lo trajo al mundo con el propósito de ayudar a libertar a Israel, porque ellos estaban sometidos a los filisteos. Los filisteos lo tenían sometido, y este hombre, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, una fuerza sobrenatural, lo tomaba y podía matar a muchos hombres él solo. Él solo podía matar a muchos hombres, porque el Espíritu Santo de Dios venía sobre él con gran poder. Pero había un gran problema en Sansón. Había un gran problema en Sansón, y era que le gustaban las mujeres filisteas. Le gustaban las mujeres filisteas tipifican las mujeres que están en el mundo. ¿Cómo él se iba a enamorar de una mujer filistea, habiendo en Israel tantas israelitas con las que se podía casar? Pero siempre le gustaban las filisteas, que eran los que tenían sometidos a los israelitas.
y esas eran las que le gustaban a él. Y una de ellas, de las que se enamoró, fue Timnat. Su papá le dijo, pero ¿cómo te vas a enamorar de una filistea? Sus papás le advirtieron, ¿cómo te vas a enamorar de una filistea? Pero él le decía, a mí me gusta, yo me quiero casar con ella. Y hermano, se iba a casar con ella. Pero cuando él llegó a casarse con ella, se la dieron en matrimonio a otro. Impresionante, ¿verdad? Pasó por encima de la voluntad de Dios y de la de sus padres, porque le habían advertido. Y él sabía que no podía meterse con una mujer filistea. ¿Por qué no buscó una de Israel? ¿Por qué no buscó una que fuera cristiana? Sino que se fue a meter precisamente con una filistea. Y ahí es donde está el problema de Sansón. Ahí es donde estuvo el problema. Que él se inclinaba mucho hacia esas mujeres. Dale fuerte aplauso al Señor. Él se inclinaba mucho. Así que Dios te dice a ti hoy, si aquí hay alguien que no se haya casado, todos se han casado ya. Pero Dios se la va a dar. Usted, por ejemplo, como cristiano, tiene que buscar una mujer que sea, si usted es cristiano, tiene que buscar una mujer que sea cristiana. Porque la Biblia dice que no debemos unirnos a qué, al yugo desigual. Nosotros tenemos que buscar, si nosotros somos cristianos, tenemos que buscar una mujer que sea cristiana, para que no vaya a haber problemas en el hogar. Porque si, por ejemplo, tú te casas con una mujer que no es cristiana, van a haber problemas en el hogar. Si a ella le gusta participar de las cosas del mundo, y usted sabe que tiene que guardarse en santidad para Dios, usted no puede, sabe que no puede ir con ella a participar de las cosas del mundo, a tomar, a todas estas cosas. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Va a haber una lucha. Ella va a querer que usted vaya para allá y usted va a querer que venga a la iglesia. Entonces, este hogar así va a ser difícil la comunión. Van a haber problemas, se van a presentar dificultades. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cada uno va a tomar su camino, o ella se convierte o usted se va para el mundo. Una de las dos cosas, pero el hogar termina mal. Entonces, yo conocí a un amigo que me contó que su papá, siendo cristiano, se casó con una mujer que no era cristiana, que estaba en el mundo. ¿Y qué sucedió? Que ella quería que lo acompañara a las cosas del mundo, y él al principio no quería, pero como él veía que ella se iba sola, y lo convencía, y lo empezó a convencer, y comenzó a participar de las cosas del mundo, y le empezó a coger el gusto a esto, y dejó de congregarse, dejó de buscar de Dios, y con el tiempo se apartó de las cosas de Dios, murió espiritualmente. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones que no están conformes a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, con todas las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque pueden venir consecuencias a nuestra vida, así como le sucedió a Sansón. Le puede suceder a ti también. Por eso es importante que aprendamos de los errores de los demás para no volver a cometerlos. Y Sansón después se enamoró de otra filistea que se llama ¿cómo? Dalila. Este hombre tenía un encanto con la filistea. Cuando la vio, dice que se encantó, se enamoró de ella profundamente. Y como los gobernantes filisteos, ya Sansón se había convertido en un dolor de cabeza para él, porque dice la Biblia que él solo mató a 1000 filisteos. Él solo. Sansón mató leones. Es que una fuerza sobrenatural que venía sobre él, impresionante, y podía matar 10 hombres él solo, 20 hombres, 30 hombres él solo, por la fuerza que venía. Entonces, ya como se había convertido en un dolor de cabeza, y los gobernantes filisteos sabían que a él le gustaban las mujeres filisteas, y sabían que estaba enamorado de Dalila, entonces le ofrecieron dinero a Dalila para que lo convenciera y le dijera cuál era el secreto que lo hacía tan fuerte. Y comenzó Dalila a preguntarle cuál era ese secreto que lo hacía tan fuerte, y muchas veces le preguntó, 3 veces le preguntó, y 3 veces le dijo mentira, hasta que lo último ella le lloró y le rogó que le dijera cuál es el secreto. Y dice la palabra que Sansón se cansó de la insistencia de Dalila, se cansó y confesó el secreto. Tú no te puedes cansar, ahora llevándolo acá al plano de la iglesia, tú no te puedes cansar de los ataques del enemigo, porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La iglesia tiene que estar despierta ante todo pensamiento que el enemigo quiera traer a tu mente. Tú tienes que pensar
qué es lo que Él está poniendo en tu mente, si es contrario a lo que está escrito en la palabra, y rechazarlo, porque si tú no rechazas esos pensamientos, Él va a ir ganando cabida en tu mente y puede llevarte a que tomes malas decisiones. Tenemos que estar muy cuidadosos, tenemos que velar y orar, como dijo Jesús. Velen y oren para que no entren en tentación, para que estén en el Espíritu y puedan rechazar las tentaciones que el enemigo quiera poner a su vida. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que renovar el altar de oración en la casa para no cansarnos de los ataques del enemigo, porque Él va a venir una y otra vez, para querer robarnos la salvación, para querer robarnos la paz, para que caigamos y desobedezcamos a nuestro Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Tenemos que estar despiertos, iglesia, no podemos dormirnos ni descuidarnos ante las maquinaciones del enemigo, porque Él trabaja en la mente. Inmediatamente tú veas que es un pensamiento que no va conforme a lo que Dios estableció en su palabra, tú tienes que rechazarlo. Pensamientos como no vayas a la iglesia, no te congregues, deja de estar orando. Esos pensamientos ahí Él va trabajando, te pone flojera para que no te congregues y te pone flojera para que no busques de Dios. Entonces tú tienes que rechazar esto y renovar el altar, meterse, entra al cuarto, cierra la puerta y habla con Dios para que renueve las fuerzas y puedas resistir a los ataques que el enemigo quiera traer a tu mente para que tú mueras espiritualmente. Y Sansón se cansó y tú no te puedes cansar, iglesia. Tú no te puedes cansar porque la Biblia dice sométanse a Dios, que el diablo tendrá que huir. Pero si no nos sometemos a Dios, si no nos sometemos a los pastores, a las pastoras, si no nos sometemos a Él, ¿cómo vamos a resistir los ataques que el enemigo quiera traer a nuestra mente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que someternos a Dios cada día más, meternos más con Él, para poder estar llenos de Él y poder rechazar la tentación y poder rechazar el pecado, poder rechazar todo lo que no viene de parte de Dios con la ayuda del Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso, que veo que se están como durmiendo. Así es, tenemos que estar despiertos. Y Sansón se cansó y reveló el secreto. Tú no te puedes cansar, porque Dios renovará tus fuerzas como la del búfalo. Él se cansó, no buscó dirección de Dios, no se metía con Dios, no buscaba a Dios y se cansó. Y le reveló el secreto a Dalila. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los filisteos cuando él quiso desatarse de la cuerda que le puso Dalila? ¿Qué fue lo primero que le hicieron? Le sacaron los ojos. Esa fue la primera consecuencia que vino por la desobediencia. Le sacaron los ojos y después lo llevaron preso al palacio de los filisteos y allá lo obligaron a moler. Hasta que a lo último dice la palabra de Dios que los filisteos estaban celebrando porque ya la pesadilla ya la tenían en sus manos. Ese que había matado a tantos ahora se había hecho tan débil y vulnerable. ¿Por qué? Porque Dios había ido de él. Y allí es donde se cumple lo que dice la Biblia, que separados de Dios nada podemos hacer. No era por Sansón, era porque el Espíritu Santo de Dios venía sobre él con poder. Y era por eso la que tenía la fuerza que tenía. Pero como Dios se había apartado de él, ahora era tan débil y vulnerable como cualquier otro hombre. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios no podemos tener la fuerza para avanzar, para vencer los obstáculos. No lo podemos hacer solos. Es de la mano de Él que podemos hacerlo. Y Sansón, a lo último, cuando lo colocaron en el palacio que estaba encadenado, lo colocaron en las columnas principales de este templo, él le pidió a Dios que le devolviera la fuerza. Y en ese momento la misericordia de Dios fue tan grande que le devolvió la fuerza. Y todo se vino abajo. Cayó este palacio donde habían 3.000 filisteos aproximadamente, habían mujeres, niños, todos murieron. Qué triste que Sansón terminara de esta manera. ¿Será que Dios quería que Sansón terminara así? Yo quiero que tú le preguntes al que está a tu lado. ¿Será que Sansón quería que Dios terminara así? Pregúntale. Claro que no. Dios no quería que Sansón terminara muriendo de esta manera tan trágica. Pero Dios nos da libre albedrío de que cojamos y que tomemos las decisiones. Si nosotros tomamos malas decisiones, no va a ir mal. Si nosotros tomamos buenas decisiones, nos va a ir bien en todo lo que hagamos.
Y Sansón tomó malas decisiones y él mismo fue el culpable de que le ocurriera todo esto, porque se dejó llevar por la carne, porque se dejó llevar por el deseo de los ojos, se dejó llevar por la belleza de las filisteas y no buscó una que fuera cristiana como él, y terminó muy mal. Ahora su amor, su querido amor Dalila, lo había entregado como presa fácil ante los filisteos para que muriera de la manera tan trágica que terminó. Todo, por eso Dios nos está instando en esta mañana a que seamos obedientes a Él. Si hacemos las cosas como Dios nos dice, nos va a ir bien y va a haber bendición en nuestras vidas. Pero si tomamos malas decisiones no conformes a Dios, nos va a ir mal y pueden venir consecuencias a nuestras vidas. No solamente nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones, pueden venir maldiciones a nuestras vidas. Ahora te quiero hablar de Saúl, el rey Saúl, otro personaje de la Biblia que fue desobediente también. El rey Saúl, Dios un día le dio una orden de que fuera al pueblo de Amalek. Dale un fuerte aplauso, Señor, que se están durmiendo. Lo veo como que están como así, como en un sueño. Vale, llévate todo sueño de esta iglesia en el nombre de Jesús. Fuera todo sueño en el nombre de Jesús. Dios le dio la orden de que fuera a Amalek y que lo invadiera y matara todo lo que se encontrara. Hombres, el rey de Amalek, todo. Pero él no hizo lo que Dios le dijo. Él vio que había unos becerros que estaban gordos y se los cogieron como botín. No mató al rey de Amalek, le perdonó la vida. Y dice la Biblia que cuando Dios vio que él hizo esto, dice la Biblia que él se arrepintió de haberlo escogido como rey de Israel. Se arrepintió Dios de haberlo escogido porque no hizo la voluntad de Dios. Dejó que el pecado de la avaricia, de ese deseo de querer tener más, porque seguramente yo me imagino que él como rey de Israel tenía que tener muchas vacas, tenía que tener riquezas, ¿verdad? Pero el pecado de la avaricia, de querer tener más, lo llevó a la desobediencia, lo llevó a tomar decisiones que no eran conformes a lo que Dios le había dicho y se quedaron con el botín. Así que el mejor sacrificio, si Dios te mandó a hacer algo, una misión, hazla como Él te diga, en el momento que Él te diga y como Él te diga que la hagas. Dale otro aplauso al Señor. Ese es el mejor sacrificio que tú y yo podemos ofrecerle a nuestro Padre Celestial, la obediencia. Ese es el mejor sacrificio, eso es lo que más Dios quiere de nuestra parte, que hagamos su perfecta voluntad en todo tiempo y en todo momento. ¿Y qué sucedió más adelante? Que Dios le quitó el trono, le quitó el reinado y mandó a Samuel a que ungiera a un hijo de Isaí como nuevo rey de Israel. Perdió el mandato, perdió la autoridad que Dios le había dado en el pueblo de Israel. Inmediatamente perdió la autoridad y Dios puso a otro rey. ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Miren que a todos, de todos los que hemos hablado, que han entrado en desobediencia, tuvieron consecuencias. Y más adelante dice la Biblia que un espíritu venido atormentaba y tenía que venir David a tocar el arpa para que pudiera calmarse, para que pudiera estar tranquilo. Y después consultó brujos, en fin, hizo una cantidad de cosas porque ya Dios se había apartado de él y no tenía paz hasta el final que murió. ¿Será que Dios quería esto para el rey Saúl? No, claro que no. Pero las malas decisiones, no hacer la voluntad de Dios, nos llevó a que perdiera la autoridad, a que perdiera todo lo que Dios le había dado. Todas esas bendiciones que Dios le había dado las perdió por la avaricia, porque lo que lo llevó a él a desobedecer a Dios fue el pecado de la avaricia. Porque él tenía riquezas, él era un rey, él no era cualquier cosa. Él seguramente tenía que tener riqueza en su trono, en su reino, pero no se conformó, y hizo más y pasó por encima de la voluntad de Dios y terminó así. El otro personaje del cual les quiero hablar es David, el dulce cantor de Israel. Dice la Biblia que un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, pero un día se quedó en la casa, se quedó en el palacio, no fue a la batalla.
y se quedó dormido y se levantó a mediodía y vio que había una mujer que se estaba bañando. Dice que esta mujer era hermosa y cuando la vio también quedó enamorado. Él quedó enamorado de esta mujer y dice la Biblia que lo mandó a llamarla y sabía, le dijeron que era la mujer de Urías. Él sabía que era la mujer de Urías y no contó eso, se acostó con ella. Se acostó con ella, con la mujer de Urías. Y después, ¿qué hizo? Se aprovechó de ser, como era el rey, puso a Urías, ordenó que colocaran a Urías en la parte de adelante, porque en la parte de adelante había más probabilidad de que lo mataran. Cuando fueron a la guerra, le dijo al jefe del ejército de Israel que lo colocara en la parte de adelante y lo mataron. O sea, David le robó la mujer a Urías, lo mandó mató a Urías prácticamente. Miren todos los pecados que cometió David y entró en desobediencia, porque él sabía que no podía estar con esa mujer, porque era ajena. Él tenía varias esposas, él tenía todo, pero le quitó la mujer a Urías, le robó la mujer a Urías. Miren todo lo que le pasó a David por dejarse llevar por la lujuria, por dejarse llevar por la pasión. Pasó por encima de este varón que se casó con ella, no le importó y pasó por encima de eso. Pero sabemos que Dios se da cuenta de todo. Y David como que se le olvidaba que los ojos de Jehová recorren toda la faz de la tierra. A él se le olvidó. Dios se había dado cuenta, él creía que no se había dado cuenta. Aunque él se metiera debajo de un puente donde quisiera, Dios se iba a dar cuenta. Y después vienen las consecuencias también para la vida de David. Miren lo que dice Segunda de Reyes. Vamos a la palabra Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 7. Aquí Dios usa al profeta Naamán para amonestarlo y para decirle las cosas que vienen para su vida. ¿Ya lo encontraron? Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá, aquí está la primera consecuencia. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Y hay muchas cosas más, muchas más consecuencias que le pasaron a David. Miren lo que Dios le dice: yo te he dado este reino, yo te he dado esposas. ¿Por qué hiciste este acto? Dios le decía a David a través del profeta Naamán: ¿por qué hiciste este acto tan horrible de matar a Urías y de robarle a su esposa? Si yo te di casas, te he dado todo, y si me hubieras pedido más, te hubiera dado mucho más. Pero David se dejó llevar por el pecado, se dejó llevar por la lujuria, como les decía ahorita. Y los dos ojos de Jehová recorren la faz de la tierra. Vino el juicio. Tu propia familia se rebelará en tu contra, y su propio hijo Absalón se rebeló en su contra más adelante. Su hijo Amnón se enamoró de su hermana Tamar. Dice la Biblia que Tamar era hermosa, y su propio hermano se enamoró. Amnón se enamoró de Tamar, y un día hizo un plan para acostarse con ella. Y le dijo a su papá que estaba enfermo, le dijo a David que estaba enfermo, que se la enviara allá donde estaba él. Y David se la envió, y cuando ella entró al cuarto, dice la Biblia que se acostó con ella y la violó.
Impresionante, ¿verdad? Estas son las consecuencias de la desobediencia. Que un hermano viole a otro hermano. Y cuando Absalón se dio cuenta de que había violado a su hermana Tamar, ¿qué hizo? Lo mató, lo mandó a matar. También hizo un plan, lo emborrachó y mandó a que mataran a Amnón. Y mataron a Amnón. Mire, un hermano matando a un hermano, eso es una maldición. Y un hermano violando a su propia hermana. Impresionante, ¿verdad? Y si les cuento más cosas que le sucedieron a David a partir de ese momento, yo creo que me demoraría toda la mañana hablándole de todas las cosas negativas que vinieron a la vida de David a partir de ese momento. Porque las cosas con Dios son así, hermano. Él estaba bien delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Dios le había dado riqueza, Dios le había dado provisiones, le había dado todo, esposas. Y le dio el privilegio de ser el rey de Israel. Pero él no se conformó con todo lo que Dios le había dado. Porque Dios le dijo, te hubiera dado mucho más. Si me hubieras pedido más, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces hiciste este acto tan horrible? Impresionante. Y vinieron todas estas consecuencias. No crean que yo estoy haciendo esto para señalar a estos hombres o para dejarlos quedar en vergüenza. No. Yo lo estoy haciendo es para que aprendamos de los errores de estos varones y no volvemos a repetir estos errores. No volvamos a repetir estos errores y no vaya a venir maldición a nuestras vidas. No vayan a venir estas consecuencias negativas ni a tu vida, ni a tu familia. Dale otro aplauso al Señor. Yo no los estoy señalando, hay que aprender de lo malo que le sucedieron a ellos para nosotros aprender y que no nos suceda a nosotros lo mismo, hermano. Para que no haya maldición en nuestras vidas, para que estas cosas negativas no nos sucedan a nosotros. Para eso es que lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo para exhibirlos, sino para aprender de ellos y no repetir estos errores que nos pueden llevar al fracaso, como lo llevó a todos ellos. Todos ellos fracasaron, todos ellos terminaron mal. ¿Y todo por qué? Por tomar decisiones no conformes a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tomaron decisiones no conformes a la voluntad de Dios y vinieron todas estas consecuencias para su vida. Vino muerte espiritual para Adán y Eva. Vino muerte física para Sansón. Y David vio cómo sus hijos se rebelaban en su contra y cómo se mataban entre ellos mismos. Cómo su propia familia vivía en espada, como dice la palabra, por espada. Su propia familia se empezó a matar entre ellos mismos. Y aún su propio hijo Absalón lo quiso matar también. ¿Se cumplió o no se cumplió la consecuencia que le dijo el profeta? Se cumplieron todas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Vuelvo y les repito, Dios nos está llamando a que seamos obedientes a Él. Dios nos está llamando a que seamos obedientes a lo que Él ha establecido en su palabra. Dios nos está llamando a que oigamos su voz y hagamos su perfecta voluntad todos los días de nuestra vida para que pueda irnos bien en todo lo que emprendamos, para que pueda irnos bien con nuestra familia y en todas las cosas que hagamos nos salga bien. Quiero hablarte ahora quiero poner a José, el soñador. José lo quiero poner como ejemplo porque él fue un hombre que fue obediente a Dios. José fue un varón que tuvo dos pruebas grandísimas y él fue obediente a Dios. José, cuando nació, dice la Biblia que su padre le regaló una túnica hermosa. También la Biblia dice que su papá tenía cierta preferencia hacia él y sus hermanos comenzaron a sentir envidia por José y al punto que lo querían matar. Aparte, Dios le muestra en sueños a José que sus hermanos se van a inclinar delante de él. Esto fue el detonante, hermanos, para que un día sus hermanos quisieran matarlo y lo iban a matar. Dice la Biblia que lo metieron en la cisterna
y lo iban a matar, y de pronto recapacitaron y dijeron: mejor vendámoslo como esclavo a Egipto. Y lo vendieron como esclavo a Egipto, pero Dios estaba con José. Y cuando fue a Egipto, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Todas las cosas que emprendía le iba bien, todo, porque Dios estaba con él. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba subiendo los cargos, hasta que Dios lo llevó a ser el gobernador de Egipto. Un cargo alto, porque le fue fiel a Dios en lo poco y Dios lo puso en lo mucho. Fue obediente a Dios en los momentos más difíciles, porque tuvo que pasar trabajo, porque fue esclavo, pero Dios estaba con él y lo bendijo por su obediencia. Y más adelante, cuando ya era gobernador de Egipto, el faraón tuvo un sueño, y el único que podía interpretarlo era José, porque Dios le decía la interpretación de los sueños. Y el gobernador tuvo un sueño donde había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y José le dijo que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le hicieron caso a José. Guardaron suficiente alimento para cuando vinieran esos 7 años de escasez, y en el único lugar donde había alimento era en Egipto. Los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto y encontrarse con José nuevamente. Y cuando llegaron a ver a José, no lo reconocieron, ni tenían idea quién era el gobernador, pero José sí lo reconocía a ellos. Y José les puso una prueba a ellos para ver si iban a hacer lo mismo con Benjamín, su hermano menor. Pero él se dio cuenta que no hicieron lo mismo con él, que habían aprendido la lección. Y los perdonó. Cuando ellos llegaron, les dijo que él era José, el que habían vendido como esclavo a Egipto. Y aquí hubo una historia de amor y de reconciliación. Dice la Biblia que ellos lloraron, se abrazaron y se perdonaron, porque José sabía que en su corazón no debía haber resentimiento, porque esto estaba en contra de la voluntad de su Padre Celestial. Y como él quería agradarlo, él los perdonó a todos. Y como él quería agradar a Dios y obedecerlo, los mandó a traer a todos para que vivieran en Egipto. Y allá les dieron alimento y estuvieron muchos años con él allá. Mandó a llamar a su papá también. Esto es lo que es perdonar, esto es lo que es ser obedientes a Dios. Después que lo querían matar, después que le tenían envidia, este hombre estaba lleno del amor de Dios, porque los perdonó a todos y los trajo a vivir a su casa, porque él era el gobernador, prácticamente era el dueño de todo. Es impresionante, ¿verdad? Así que Dios te dice: si hay falta de perdón en tu corazón hacia algún familiar o hacia alguien que te haya hecho un mal, Dios te dice en esta mañana que lo perdones. Porque si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Perdona a esa persona que te ha hecho mal, porque si tú no perdonas, estás actuando en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Perdona para que Dios sane tu corazón y puedas estar en comunión con Él. Dios nos está llamando a la obediencia, y eso hace parte de la obediencia también, el perdonar. Si no estamos actuando, si no perdonamos, estamos en contra de la voluntad de Dios y estamos siendo como desobedientes. Otra prueba que tuvo José, les hablé que tuvo dos, y fue cuando la mujer de Potifar lo conoció. La Biblia dice que José era un hombre hermoso, que era un hombre fornido. Y cuando la mujer de Potifar lo vio, dice la palabra que ella se enamoró de él y empezó a insinuársele. Varias veces se le insinuó, pero José se mantuvo firme. Este hombre tenía que estar lleno del poder de Dios para rechazar a esta mujer, porque él sabía que no podía desobedecer a su Padre Celestial. Él sabía que no podía quitarle a la mujer a Potifar. Imagínense ustedes si hubiera sido Sansón, hubiera caído enseguida. Pero este varón estaba lleno del poder de Dios y le dijo no a la tentación, y le dijo no al pecado, y le dijo no a la desobediencia, porque él sabía que él no quería desagradar a su Padre Celestial que lo había puesto en lo alto. Él sabía que no podía entrar en desobediencia porque perdía la comunión con Dios. Y la rechazó, hermano. Una vez que tuvo que salir corriendo, porque era tanto el asedio que le tenía que tuvo que salir corriendo, y venció la tentación.
porque Él quería ser obediente a nuestro Padre Celestial, porque Él quería agradar a Dios. Y si quería agradar a Dios, tenía que decirle no al pecado, no a la desobediencia y sí a la obediencia a su Padre Celestial. Dale otro aplauso, Señor. Yo no sé qué cosas está poniendo el enemigo en tu mente para que tú entres en pecado, para que tú entres en desobediencia a Dios. Tienes que llenarte más de Dios, tienes que meterte más con Dios para que puedas decirle no al pecado, no a las tentaciones que el enemigo quiere poner para que yo desagrade a mi Padre Celestial. Y sí a la obediencia, para que cada día me vaya mejor, como le fue a José, que le fue bien, en todo le iba bien, tuvo un hogar hermoso, tuvo unos hijos, en fin, hasta el fin de sus días le fue bien. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios, porque le dijo no a la desobediencia, porque le dijo no a lo que les agrada a su Padre Celestial, y pudo vencer con la ayuda del Todopoderoso y decirle que no a la desobediencia, y fue obediente hasta el final de sus días. Fue obediente hasta el final de sus días, agradó a Dios y le fue bien. Así que hoy Dios te dice, Dios quiere que te vaya bien en todo, pero debes ser obediente a Él. Dios quiere que te vaya bien en tu familia, en todo lo que emprendas, que obedezcas sus mandamientos, que rechaces el pecado, que rechaces la desobediencia, para que todo lo que emprendas te vaya bien, como le fue bien a José. Te irá bien a ti también, en el nombre poderoso de Jesús. Te irá bien porque el mismo Dios que estaba con José está contigo, como poderoso gigante. Él está contigo. Acuérdate que Jesús dijo que Él ha venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Y esa vida la vas a tener cuando oigas su voz y la obedezcas todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, ser obediente a Él para que te vaya bien en todo lo que emprendas, para que te vaya bien en tu familia, con tu familia, para que te vaya bien en los negocios, para que te vaya bien en lo espiritual, en todo. La base de todo es la obediencia. La base de todo es hacer la voluntad de tu Padre Celestial todos los días de tu vida, para que prospere, para que te vaya bien en absolutamente todo. Esta fue la palabra que Dios me dio para ustedes en esta mañana. Dale un aplauso. Quiero cantar una alabanza ya para ir terminando. Yo quiero pedirle por ahora a mi hermano que me ayude. Vale. Levanto mis manos. Quiero que se coloquen de pie y vamos a cantar esta alabanza a Dios ya para ir despidiendo el servicio. Dios nos está llamando a esto, hermano. Tenemos que ser obedientes a Dios para que nos pueda ir bien. Y al final yo veo caras nuevas. Los hermanos que están aquí, ¿quién no ha recibido a Jesucristo en su corazón? Hermano, ¿usted ha recibido a Jesús? ¿Usted, hermano, ya recibió a Jesucristo en su corazón? ¿Hizo la oración de fe? ¿Ya recibió a Jesús en su corazón? Sí. Sí. No entiendo. Bueno, al final vamos a hacer esa oración rápidamente para que la repitan. Oye, levanta tus manos. Hoy Dios va a renovar tus fuerzas. Hoy Dios trae un nuevo mover para tu vida. Levanta tus manos y adora a Dios en esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Así es, Señor. Cuando levantamos nuestras manos, tú nos das fuerzas nuevas, Dios mío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que fortalezca a la iglesia, Señor. Que lo llene con tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Trae, Señor, nuevas fuerzas, Señor. Padre, las pruebas son duras, Señor, las cosas que se nos presentan al diario, Señor. Pero más poderoso eres tú, Señor, que estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Más poderoso eres tú que estás a nuestro favor, Señor, que el que está en nuestra contra. Yo te pido que fortalezca esta iglesia, Dios mío. Que la ayudes a avanzar cada día más, Señor. Que la ayudes a ser obediente cada día más a ti, Señor. Que tu iglesia le diga no a la tentación, Dios mío. Que tu iglesia le diga no al pecado, Señor. No a lo que te desagrada, Señor. Que tu iglesia haga como hizo José, Señor. Que perdonó, que le dijo no a la tentación, que le dijo no a lo que no te agradaba, Dios mío. Que tu iglesia sea como José, que rechace lo que a ti no te agrada, Dios mío. Ayuda a tu iglesia a avanzar, Dios mío. Levanta los ministerios, Señor, que están aquí. Padre, todos los que estamos aquí tenemos un llamado, Señor. Levanta los que están aquí, Señor, para que puedan salir y buscar a los demás, Señor. Levanta los que están aquí, Señor, para que tu obra crezca, Señor. Para que tu obra se multiplique cada día más y más, Señor. Ayúdalos, Señor, a cada uno, Dios mío, a avanzar cada día más. Que las pruebas no nos detengan, Señor. Que las pruebas no sean obstáculos, Señor, para seguir avanzando cada día más y más, Dios mío. Están en tus manos, Señor. Tu iglesia está en tus manos y creemos que tú, Dios mío, eres quien apoya tu obra, Señor. Yo creo que tú lo haces, Señor. Yo creo que tú lo llenas hoy más con tu Santo Espíritu, Dios mío, y los ayudas a vencer la tentación, los ayudas a vencer esas cosas que van en contra de tu perfecta voluntad, Dios mío. Los ayudas a ser obedientes a ti, Señor. Los ayudas a agradarte, Señor, cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, están en tus manos, Dios mío. Dale un fuerte aplauso, Señor.